Hablemos ahora acerca del teorema del coseno. Un teorema que está referido a un triángulo que no es rectángulo, aunque puede ser aplicado también, ¿verdad? Como una extensión de un triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras, porque es bastante parecido. Tenemos acá un triángulo ABC, y pues sus lados opuestos de cada ángulo les hemos llamado con la misma letra, solo que en minúscula, ¿verdad? Entonces, si quiero averiguar la longitud de cualquiera de los lados de un triángulo, pues basta aplicar este concepto que es denominado el teorema del coseno. Por ejemplo, el lado A, su cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble producto de esos lados, multiplicado por el coseno del ángulo que forman ellos dos, el lado B y el C, que es el ángulo A. Y de la misma manera para los otros. B al cuadrado será igual a cuadrado más C cuadrado menos el doble producto de esos dos lados por el coseno del ángulo que forman ellos dos, que es en este caso el ángulo B. Y para el lado C, de la misma manera, C al cuadrado va a ser igual a cuadrado más B cuadrado menos el doble producto de esos dos lados por el coseno del ángulo que forman ellos dos. Con esto, pues, que es el teorema o conocido como el teorema del coseno, pues podemos resolver ahora algunos problemas. Por ejemplo, esto que tenemos acá. Nos dicen que determinemos la medida del tercer lado de un triángulo ABC si se cumple o se sabe que el lado A mide 6 unidades, que el lado B mide raíz de 2 unidades y que el ángulo C pues mide 45 grados. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Bueno, en principio pues hay que dibujar un triángulo que represente la situación que vamos a resolver. Ahí tenemos entonces un triángulo que pudiera representar lo que los datos del problema nos proporciona. Por ejemplo, dice que el lado A, yo decidí que este lado sería el lado A, pudo haber sido este, independientemente, lo que importa es dibujar un triángulo que no sea rectángulo, y este que he dibujado ahí obviamente no lo es, ¿verdad? Y que tenga los elementos que nos indica por ahí. Entonces aquí decimos lo siguiente, que como decía, el lado A mide 6, el lado B mide raíz de 2, el que desconocemos es el lado C, y conozco el ángulo que es de 45, que es el ángulo C. ¿Y por qué es este ángulo y no este de arriba? Lógicamente, como me piden encontrar el tercer lado y ya me dan el lado A y B, el que me hace falta es el C. Entonces, por consecuencia lógica, si el ángulo que me dan es C, es el que está enfrente de ese ángulo y es el que forman los otros dos lados conocidos. Entonces, en base a lo que tenemos del teorema del coseno, yo puedo decir entonces que, según el teorema del coseno, el lado C, el cuadrado del lado C, será igual a cuadrado más B al cuadrado menos el doble de AB por el coseno del ángulo que forman estos dos, que es el ángulo C. Entonces voy a sustituir. Resulta que C al cuadrado será igual al valor de A, que sería de 6 elevado al cuadrado, más el valor de B, que sería raíz de 2 elevado al cuadrado, menos el doble de A, que es 6, de B, que es raíz de 2, por el coseno de 45 grados. Ahora vamos a efectuar las operaciones. El cuadrado de C será igual 6 al cuadrado, que es 36. Aquí, perdón, era al cuadrado. Más, como está elevado al cuadrado, puedo simplificar el exponente con el radical y me queda solamente 2. Menos, aquí hay que multiplicar 2 por 6, 12, por raíz de 2. Entonces tengo 12 raíz de 2. Y esto recuerde que está multiplicado
con el coseno de 45, pero recuerde que el coseno de 45 es uno de los ángulos notables de un triángulo notable, y recuerde que dijimos que el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Entonces quiere decir que esto está multiplicado por raíz de 2 sobre 2. Ahora pues vamos a seguir haciendo las operaciones. Y resulta que c al cuadrado es 36 más 2, que es 38, menos, y aquí como es una multiplicación, observe, tengo que, aquí puedo simplificar. Puedo simplificar 12 con 2 y decir mitad de 12 es 6 y mitad de 2 es 1. Por lo tanto, me queda solamente lo siguiente. 6 raíz de 2 por la raíz de 2. Luego, el cuadrado de c será igual a 38 menos, ahora observe, al efectuar esta multiplicación, 6 por 1, 6, y raíz de 2 por raíz de 2 es simplemente 2, porque es raíz de 4, ¿verdad? 2 por 2, 4, y raíz de 4 es 2. Por lo tanto, lo que tengo acá es c al cuadrado igual a 38 menos 6 por 2 es 12. Y al efectuar, ¿verdad? Tendría que c al cuadrado es 38 menos 12, eso es igual a 26. Pero ojo, eso es c al cuadrado. Y lo que yo quiero realmente es el valor de c. Por lo tanto, al extraer raíz cuadrada a ambos lados, resulta que c es igual a la raíz de 26, que perfectamente podríamos dejarlo así indicado como raíz de 26, ¿verdad? O si usted lo prefiere, también puede decir que c es, al extraer la raíz cuadrada de 26, pues puede perfectamente dar su valor ya con números decimales, que vendría a ser aproximadamente 5.099. Cualquiera de los dos valores pues es correcto, es válido, ¿verdad? Ahora veamos este otro problema muy parecido al anterior. Nos dice que hay un triángulo cuyos lados B y C miden 45 y 56 centímetros respectivamente, es decir, B mide 45 centímetros y C mide 56 centímetros. Y nos dice que el ángulo entre ellos mide 47 grados. Nos pide encontrar cuánto es el valor del lado A del triángulo. Entonces, lo primero es dibujar un triángulo que represente el problema. Bien, ahí tenemos el triángulo que nos representa el problema en cuestión. Quiere decir que ahora lo que nos piden es hallar el valor del ángulo, perdón, del lado A. Entonces, según el teorema del coseno, el cuadrado del lado A va a ser igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos el doble producto de B por C multiplicado por el coseno del ángulo A, que es el ángulo que está enfrente, ¿verdad? Aunque no le hayamos puesto nombres, pero por lógica este vendría a ser el ángulo A. Si este es el lado B, este tendría que ser el ángulo B, y si este es el lado C, este de arriba tendría que ser el ángulo C. Así quedaría pues representado. Ahora bien, vamos a sustituir. Quiere decir que A cuadrado será igual el valor de B, que es 45 elevado al cuadrado, más el valor de C, que es 56 elevado al cuadrado, menos el doble de 45 por 56 por el coseno del ángulo A, que es de 47 grados. Ahora vamos a hacer las operaciones. De aquí resulta que A al cuadrado será igual 45 elevado al cuadrado, eso nos va a dar un valor de 2025.
más 56 elevado al cuadrado, eso nos va a dar un valor de 4356. Menos, al multiplicar 2 por 45 por 56, eso nos va a dar un valor de 5940. Y esto, recuerda, está multiplicado por el coseno de 47, que aproximadamente es 0.68. Bueno, entonces ahí corrigiendo algunos detallitos que se nos habían escapado. El 45 al cuadrado efectivamente es 2025, 56 al cuadrado es 3136, y al multiplicar 2 por 45 por 56, que es 5040. Bueno, entonces aquí lo único que nos queda es seguir efectuando las operaciones, es decir, que a al cuadrado será igual, tenemos 2025 más 3136 menos lo que resulta de multiplicar 5040 por 0.68. Y eso nos da un valor de 3427.2. Ahora efectuamos toda esta operación. Al efectuar 2025 más 3137 menos 3427.2 nos da un valor de a cuadrado igual a 1733.8. Y finalmente a esto le extraemos la raíz cuadrada, que vendría a ser 41.64 aproximadamente. Ese es el valor de el lado A que nos hacía falta en este problemita. Obviamente no se les vaya a olvidar que en este caso los lados estaban dados en centímetros, entonces el resultado que obtenemos también es de 41.64 centímetros. Ahora resolvamos este otro problema. Nos dice que hay un cierto triángulo cuyos lados miden 25.5 centímetros y otro de 37.5 centímetros. Y sus respectivos ángulos opuestos, dice, son de 37 grados y 62 grados. Nos preguntan cuánto mide el otro lado. Al igual que en la anterior, pues lo primero que hacemos es dibujar un triángulo. Y ahí tenemos, ¿verdad? El triángulo nos dice que hay dos lados que miden 25.5 y 37.5 y sus ángulos opuestos miden, por ejemplo, el de 25.5 dice será el de 37, ¿verdad? Entonces, si aquí le hemos dado en llamar 25.5, su ángulo opuesto, pues mide 37. Y si este es el lado que hemos dado en llamar o medir 37.5, su ángulo opuesto mide 62. Entonces nos piden hallar el otro lado, es decir, este lado que tenemos acá. Pongámosle nombre para poder identificar. Digamos que, por ejemplo, que este es A, digamos que este es B minúscula, entonces mi incógnita aquí sería C minúscula. Por lo tanto, siendo esto A, quiere decir que este sería el ángulo A. Entonces también podríamos decir que si este es B minúscula, este vértice o este ángulo sería B, y este que es C, en mi incógnita, este sería el ángulo C. Bueno, pero como lo que yo quiero es este lado, necesito saber cuánto es el ángulo que forman los dos lados conocidos. Y para ello, pues debo de recordar que en cualquier triángulo la suma de sus ángulos internos es de 180. Quiere decir que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C me deben de sumar 180 grados. De aquí yo puedo despejar el ángulo C, por lo tanto, el ángulo C será igual
a 180 grados menos el ángulo A menos el ángulo B. Y de ahí puedo decir que al sustituir los valores de los ángulos, 180 menos el ángulo A, que sería de 62 grados, menos el ángulo B, que sería de 37 grados. Y al efectuar esa operación nos quedaría que el ángulo C tiene un valor de 81 grados. Ese es el valor del ángulo C. Ahora, como es el ángulo que forman los lados conocidos y quiero saber el ángulo C por el teorema del coseno, yo puedo decir que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB por el coseno del ángulo C. Y voy a sustituir los valores de A, B, C, perdón, de A, de B, de los lados y del coseno del ángulo C, que en este caso sería de 81 grados. Quiere decir entonces que C al cuadrado será igual. El valor de A, que es de 37.5 centímetros elevados al cuadrado, más el valor de B, que sería de 25.5 centímetros elevados al cuadrado, menos el doble del ángulo A, que es 37.5 centímetros por 25.5 centímetros por el coseno del ángulo de 81 grados. Eso es lo que vamos a efectuar en estos momentos. Y al elevar 37.5 al cuadrado, eso me va a dar un valor de 1406.25 centímetros cuadrados. Más, y al elevar 25.5 al cuadrado, pues eso nos va a dar un valor de 650.25 centímetros cuadrados. Menos, y ahora hay que multiplicar 2 por 37.5 y luego por 25.5, y eso nos va a dar un valor de 1912.5 centímetros cuadrados. Pero recuerde que esto está multiplicado por el coseno de 81 grados, y el coseno de 81 es aproximadamente 0.16. Y al efectuar la multiplicación, esto nos va a dar, al multiplicar 1912.5 por 0.16, nos va a dar un valor de 306 centímetros cuadrados. Quiere decir que C cuadrado es el resultado de toda esta operación, que nos viene a dar por resultado 1750.5 centímetros cuadrados. Y nuevamente, al extraer la raíz cuadrada, obtenemos que C, al extraer raíz cuadrada en ambos lados, es de 41.84 aproximadamente centímetros. Y ahí tenemos el lado que nos hacía falta.